¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. En esta ocasión, pues vamos a trabajar eh, lo que son las secciones o cortes, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a ver los objetivos que tenemos para la unidad. Uno de ellos es que ustedes comprendan que es necesario representar un objeto como si estuviera cortado. También que comprendan qué llamaremos una sección o corte, ¿verdad? Que ustedes adquieran más imaginación a la hora de que podamos presentar una forma o un objeto cortado, ¿verdad? Adquirir un mayor conocimiento de lo que representan las líneas de corte. Adquirir también un concepto claro de lo que será visualizar un objeto cualquiera visto desde afuera o visto por dentro, ¿verdad? Entonces es el tema en sí y eso es lo que queremos ahí sí que aprender en esta unidad, ¿verdad? Entonces, a modo de introducción, dice, existen piezas o objetos que no pueden ser vistas directamente sus partes en el interior, ¿verdad? O bien interpretar qué materiales se utilizan o se utilizarán en su fabricación, lo cual obliga a representarlos e indicarlos con líneas ocultas. Serán representarlos e indicarlos para poder ser una solución en los casos en que las piezas estén compuestas de bloques, ya sean sólidos y sea muy sencilla su construcción interna. Pero si por el contrario la pieza fuera muy compleja en su estructura y forma, de nada serviría indicar líneas punteadas, ya que provocarán mala interpretación. Y aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, vean esta pieza mecánica, ¿verdad? Que se le realiza un corte para poder observar su estructura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una definición de lo que es el corte. Una vista en sección o corte es la representación gráfica de la parte del objeto que queda después de efectuar dentro del dibujo un corte imaginario, una pieza o un objeto de manera que queda en el interior al descubierto. En un 95% de los casos, los cortes se indican por medio de la línea de sección, ¿verdad? Esa línea de sección, eh, a inicios de año, pues tuvimos a bien ver lo que eran las simbologías, ¿verdad? Entonces, es una línea más o menos de esta forma, ¿verdad? Y lleva la flecha indicando hacia dónde va el corte, ¿verdad? Y si hubieran más cortes, pues entonces especifica qué tipo de corte es, ¿verdad? Por ejemplo, corte A, corte B, ¿verdad? Entonces va a depender de para qué se esté utilizando. Entonces dice, indicarán con un rayado al cual le haremos el término de ashurado, ¿verdad? Este término de ashurado es el que vamos a usar cuando, por ejemplo, tengo la pieza y empiezo a ashurarla, indicando que la pieza ha sido cortada en ese punto, ¿va? Entonces ahí estoy indicando el corte en esa pieza y a eso le vamos a llamar ashurado, el cual se hace utilizando líneas finas, generalmente inclinadas a 45 grados, espaciadas uniformemente para dar un tono igualado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces dice principios básicos y dice acá, en esta unidad el estudiante debe aprender los procedimientos básicos que tiene a seguir para dibujar los cortes de una pieza. Entonces vamos por pasos. Dice paso número 1, el estudiante deberá quedar bien entendido de la forma como se debe imaginar que se cortan las piezas de un dibujo. Entonces ahí ustedes pueden ver en el ejemplo cómo él realiza este corte, ¿eh? Vamos. Y cómo se prolonga en línea punteada ese corte, para que ustedes pues tengan una visual mejor del comportamiento de ese corte. Entonces, ese es el paso 1. En este caso se trabajan dos tipos de cortes. El corte transversal, que ese es a lo ancho de la pieza, y el corte longitudinal, que es a lo largo de la pieza. Entonces vamos a ver primero el transversal y vean acá el resultado
de cortar de forma transversalmente, ¿verdad? Entonces aquí pasó el corte, ¿sí? Acá pasó el corte y las flechas en este caso irían de esta forma, ¿verdad? Corte A, guión A'. Entonces ahí estaríamos cortando de forma transversal. Dice los gruesos o partes de la pieza que fueron afectados por el corte, se le hace un rayado llamado ashurado, que es esto que ustedes están viendo, esta parte de acá. Entonces veamos ahora el tercer paso y lo vamos a ver en los cortes longitudinales. Dice los cortes que se le efectúan a una pieza pueden ser en diferentes sentidos. Veamos estos dos cortes. Entonces aquí vemos el longitudinal que se hace en el sentido más largo de la pieza y vemos cómo se logra proyectar ya dicho corte, ¿verdad? Y ya acá a la par ya podemos observar cómo queda, ¿verdad? Entonces es importante poder visualizar antes de que ustedes empiecen a trabajar los cortes de un objeto, visualizarlos de esta manera. Y aquí podemos ver ya un ejemplo claro, ¿verdad? De cómo se proyectaría en planta el corte, de cómo se proyectaría en elevación el corte y de cómo se proyectaría en perfil el corte, ¿verdad? Entonces, importante poder tener ese nivel de visualización del isométrico ya cortado. Aquí vemos el otro ejemplo, ¿verdad? Importante explicarles que en el corte únicamente lo vamos a proyectar en planta, ¿verdad? O sea, en planta donde yo indico dónde estoy cortando la pieza o el objeto, ya que ni en elevación ni en perfil se debe colocar esto porque tiende a confundirnos y el único o la única vista donde mejor se puede visualizar un corte siempre va a ser la planta. Entonces, aquí vemos, dice nota importante, esta deberá ser la forma en como el estudiante deberá dibujar los cortes finales de una pieza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí están cortando esta pieza de forma transversal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que transversal es a lo ancho de la pieza? Entonces, en este caso, la forma de cómo dibujarlo es esta, ¿sí? No lo van a dibujar como lo teníamos acá, que esto era solo como ejemplo, ¿verdad? O sea, la pieza ya cayendo no se dibuja ni tampoco se dibuja en isométrico, sino que lo vamos a dibujar de esta manera. Y en este caso, este fue un corte transversal, perdón, longitudinal, que fue a lo largo de la pieza. Y en este caso, pues, es el corte B, ¿verdad? Porque se está efectuando a lo largo del objeto y se va a representar de esta manera. Siempre ayudando los cortes, ¿verdad? Entonces aquí dice principios básicos de las secciones. Y vamos a ver en planta. Veamos el objeto acá. Vean que hay dos cortes. Uno, corte A que pasa por esta parte y un corte B que pasa por esta parte. Si se dan cuenta, aquí se está proyectando el corte en planta, ¿verdad? Entonces, acá, un corte lo voy a dibujar. Vamos a, el corte A lo voy a dibujar con el color rojo. Y el corte B lo voy a dibujar con el color azul. Entonces, ya observando dicho corte, vamos a ver que el corte A está pasando por acá, ¿vean? Por acá está pasando el corte A. ¿Verdad? Este sería el corte A. Y vamos a proyectar el corte B. Y el corte B, el comportamiento del corte B viene por acá.
Entonces aquí estoy proyectando mi corte B, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes conozcan dónde visualizan el corte ya en el objeto, porque sí deben de tomarlo muy en cuenta y aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí vemos ya el corte en la sección A y aquí en la sección B. Siempre importante eso cuando se dibujen los cortes. A la hora de proyectar mi corte, la pieza, la flecha me indica hacia dónde o qué es lo que yo voy a visualizar. Entonces, en este caso estoy visualizando este corte, ¿verdad? Y lo que queda detrás de la flecha, o sea, esto que se está retirando, eso básicamente o sea, se borra, no se visualiza, porque en efectos de presentación no debe de quedar. Entonces, aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? De cómo dibujar los cortes. Y para ello, pues, es importante que observemos primero dónde se ubica. Por ejemplo, acá están cortando uno transversal, uno longitudinal, ¿verdad? Transversal, longitudinal. Y vean cómo se visualizan los cortes. Así lo tienen que visualizar ustedes mentalmente y así es como ustedes lo deben de dibujar ya a la hora que se les vaya a solicitar, ¿verdad? Entonces, importante tomar eso en cuenta. Entonces, para efectos de práctica, la página 117 es la que ustedes tendrán que realizar el ejercicio número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Y lo que ustedes tienen que hacer es esto, hacer los cortes. No tienen que dibujar el isométrico, no tienen que... No. O sea, el isométrico, para efectos de aquellos que no pueden visualizarlo, tendrán que hacer su boceto de cómo queda por ejemplo, vemos el caso del ejemplo 1. Si yo todavía se me dificulta poder hacer mi corte, entonces vengo y hago mi boceto, ¿verdad? Por ejemplo, empiezo a dibujar mi isométrico, que esto tiene la parte así, ¿verdad? Viene acá, se levantan dos partes por acá. Entonces más o menos va de esta forma mi isométrico. Y ya ustedes observan bien que el corte A es transversal, o sea que viene acá el corte. Y el corte B van a observar que viene de esta manera. Este es el B, ¿verdad? Y este es el corte A. Entonces es importante. Y ya después, pues ya teniendo visualizado, entonces empiezan a dibujar las piezas como tal, ¿verdad? Entonces, ese sería el ejercicio y si hay dudas, pues cualquier cosa me comentan, ya sea por el chat de Google Classroom, ¿verdad? Entonces, esa sería la clase del tema de esta semana. Vamos a continuar porque entonces aquí solo estamos haciendo cortes tanto en 2D, después los haremos en 3D para que ustedes lo visualicen. Entonces, cualquier duda estamos a la hora.